46 de la mañana. Ahora vamos a cambiar el eje de la información y vamos a hablar de lo que pasa en la provincia de Santa Fe de cara al final del gobierno de Miguel Lifchitz y de cara también al inicio y la asunción de Omar Perotti, que por estos días se encuentra en España, pero en diciembre, si todo sale según lo acordado, va a asumir efectivamente el mandato como gobernador por 4 años. Bueno, se está hablando de la posibilidad de una reforma constitucional, algo que parecía ya archivado que iba a ir a los anaqueles de la historia santafesina. Parece que vuelve a estar en la palestra. Ha salido una nota muy interesante de la Política Online al respecto, pueden buscarla en la Política Online, obviamente, en el medio político digital web, allí buscan en Santa Fe, la sección Santa Fe, y la pueden ver. Esa nota la escribió Fabricio Nabone, corresponsal de LPO para la provincia de Santa Fe, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buen día, muy bien. ¿Me escuchás bien? Bien, sí, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos por llamar. Bueno, era un tema archivado, pero parece que salió ahora. ¿Cómo se explica? Sí, bueno, estas cosas de la política, ¿no? Cuando uno piensa que hay temas que quedan remitidos al olvido, sin embargo, cuando está la oportunidad, se reflotan y, bueno, se comienza de nuevo a discutir. Y esto tiene que ver con esta reforma constitucional que intentó infructuosamente el todavía gobernador Miguel Lifchitz, que no pudo pasar de la Cámara de Diputados y que ahora reflota el peronismo junto con sectores del progresismo como el bloque de Carlos Delprade, el bloque de Román Giustiniani, que están dispuestos a comenzar a moverlo en la Comisión de Educación, donde quedó definitivamente. Y esto se sospecha también que tiene un fuerte apoyo del presidente de la Cámara, el diputado Antonio Bonfatti, en una interna áspera que tiene con Lifchitz dentro del socialismo, y que esto se podría estar destrabando en los meses por venir, antes del 10 de diciembre, cuando cambien la composición de la Cámara de Diputados, lo cual le daría al futuro gobernador, al gobernador electo Omar Perotti, la posibilidad de contar con una reelección que, más allá de que después, en 4 años, veremos qué pasa con Argentina, no sabemos qué va a pasar de acá a las 10 de la mañana cuando abra el banco. Imagínate si vamos a poder proyectar de aquí a 4 años. Eso es algo totalmente cierto, pero ahora, lo importante... sí. Pero pensaba, ¿esta reforma constitucional implicaría la reelección del gobernador en funciones o se haría, viene otro gobernador y a partir del otro periodo, ¿no? Porque si no es como medio trucho, digamos, yo qué sé, digamos que uno se pueda reelegir, es como pasó con el Pacto de Olivos, digamos, no me parece que no tendría el consenso de todos. Te escucho medio mal. No te termino de escuchar con la claridad suficiente. ¿Ahí me escuchás? No sé si... A ver, ahí creo que te escucho mejor. Sí, digo no, a ver, pero si en el debate de esta reforma constitucional ya se habla de la reelección del gobernador en funciones, es como, a mi entender, en principio medio trucho, ¿no? Porque no se debería dejar pasar o a partir del próximo gobierno, mejor dicho, porque si no es como que quiere eternizarse en el poder, o puede llegar a eternizarse en el poder el mismo Ejecutivo. Bueno, a ver, por eso se quiere discutir hasta el 10 de diciembre, precisamente. Claro. En esa laguna está el juego. ¿Quién es el próximo gobernador? Omar Perotti. Sí. Por lo tanto, si eso se aprueba antes del 10 de diciembre, después se va a la Convención Constituyente el año que viene, podría decirse que el espíritu de ese proyecto era pensar en el próximo gobernador como en la gestión de Omar Perotti. Claro. O sea, a ver, acá es una cuestión política. Le vamos a dar o no la reelección al gobernador de Santa Fe, sea quien sea, para que en su tercer año ya no quede, como dicen los norteamericanos, como Pato Rengo. Sí. Como le pasó casi a Miguel Lifchitz después de las elecciones provinciales, donde le cuesta tener iniciativa política,
por eso también este acuerdo con la Baña, el consenso federal, para tratar de mantener al socialismo en una situación política de protagonismo, que obviamente todos estamos mirando a ver qué está haciendo, cuáles son los gestos que va a hacer el próximo gobernador. Entonces, en la necesidad, hay varias necesidades políticas. Por un lado, Omar Perotti necesita esta reforma constitucional como la ha necesitado cualquier gobernador. De hecho, han habido varios intentos de Reutemann, Manovey, Bonfatti, Lifchitz, de reformar la Constitución. Pero también hay un escenario nacional, y creo que Alberto Fernández ve con agrado que en Santa Fe pueda haber una reforma constitucional y Omar Perotti tenga la posibilidad de un segundo mandato. ¿Por qué digo esto? Porque Omar Perotti, con una buena gestión en Santa Fe, es un candidato presidenciable totalmente de acá a 4 años. Por lo tanto, bueno, darle esa alternativa a Omar Perotti significaría que el escenario nacional no sea el único objetivo del futuro gobernador, claro, de Santa Fe. Claro, sí. Uno recuerda, yendo a la historia de la provincia de Santa Fe, cómo se le cortó la carrera de alguna manera a Bernet, porque fue una buena gobernación en comparación con las que siguió la de Reviglio, por ejemplo, la de Reviglio Vandrell, pero muchos ya decían, bueno, Bernet va un periodo más y puede continuar, pero prácticamente su carrera desde allí se truncó. Después fue legislador, siguió relacionado a la política, pero ya no como una persona cercana al poder real en la provincia. Sí, bueno, la situación de Bernet también se vio atravesada por el contexto nacional, ¿no? Que fue un contexto muy difícil. Uh-huh. Fue un gobernador muy joven que tuvo que soportar la situación de Semana Santa. Tuvo un protagonismo muy importante en ese momento, y después, con toda la debacle económica y lo que significó el fin del alfonsinismo, creo que bueno, eso también ayudó un poco a que la figura de Bernet haya sido una figura de transición, y como decís, después no haya sido un protagonista por lo menos visible de la política santafesina. Sí estuvo tras bambalinas, ¿no? Con una actividad política muy activa. Pero bueno, por eso, a ver, es lo que le ha pasado a la mayoría de los gobernadores en Santa Fe, como lo ha resuelto el peronismo a partir de Carlos Reutemann y Jorge Obey en esta sucesión, fue una salida inteligente, pero claro, los dos significaban posiciones ideológicas bastante disímiles, y bueno, eso le ha dado bastante dinamismo al peronismo en todos esos años. Hola, Fabricio. El socialismo no ha logrado poder contener, porque acá recordemos, tuvo Hermes Wiener, después Antonio Bonfatti, Miguel Lifchitz, y bueno, esa interna que se viene madurando hace muchos años entre Lifchitz con Wiener y Bonfatti, terminó de explotar el año pasado, este año, con este fracaso de la reforma constitucional, del cual, Antonio Bonfatti era presidente de la Cámara de Diputados y no logró lo pongo entre comillas, hay que ver cuáles eran los deseos de Bonfatti, pudiese aprobarse ese proyecto en la Cámara Baja. Por lo tanto, bueno, podemos intuir que ha habido ahí una clara intencionalidad para que esto no prosperase. Hola, Fabricio. Ramiro Correa te saluda. Hola, ¿qué tal? Te escucho muy bajo, Ramiro, creo. Pasando a la ciudad, ¿cómo ves la política cuando asuma Pablo Habkin? Bueno, que también con mucha expectativa, en el sentido de qué tipo de construcción política va a hacer Habkin, que creo que vamos a encontrar algunos indicios cuando conozcamos el perfil que va a tener su gabinete.
¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver si el socialismo va a tener una incidencia importante, qué línea del socialismo va a tener esa incidencia, si va a haber dirigentes más cercanos a Antonio Bonfatti o a Miguel Lischit, qué influencia va a tener, y creo que va a ser mucha a priori, la Unión Cívica Radical, sobre todo frentista, en la personalidad de el rector de la UNR, Franco Bartolacci, que creo que va a tener una participación destacada en este nuevo armado. Podríamos suponer que Pablo Habkin significa el retorno del radicalismo a la Municipalidad de Rosario. Creo que va a ser algo así, porque si bien Habkin tiene su propio partido, es un partido muy pequeño, creo se llama, no es que creo que se llama, sino que un partido se llama, distrital, creo. sí, un partido distrital, un partido, exactamente. Así es, es un partido distrital y de todas formas va a tener, me parece, radicalismo, este sector, este armado interno del radicalismo va a tener mucha preponderancia en lo que va a ser el nuevo gabinete de Pablo Habkin. Y bueno, se verá también hasta dónde rompe y cuáles son las líneas de continuidades con el socio mayoritario, que lo fue en su momento el Frente Progresista, que es el socialismo. Yo creo que ahí está la clave para entender cómo se va a delinear la política de Pablo Habkin. Y a la vez, qué tipo de vínculos va a tener con Omar Perotti y con Alberto Fernández, porque, bueno, hay canales de diálogo, por supuesto. Claro. Institucionales, pero también políticos abiertos. Muchas gracias por el contacto, Fabricio, esta mañana. Hasta mañana, hasta otro día. Adiós. Gracias. Adiós.